Bienvenidas, muchas gracias por venir. Estoy feliz de que estén aquí conmigo en esta hora de comer, que es un poco, un poco complicada, pero bueno, seguro que después hay algo súper rico que os espera para comer. Gracias a Dios somos todas mujeres, qué bien, podemos poner a los chicos. Podrían haber venido para enterarse un poquito de qué somos y qué nos está pasando. Supongo que todas estáis en esa etapa de la transición, ¿verdad? Bien. ¿Habéis tomado alguna vez el trigo sarraceno? ¿Sabéis qué es? Sí, tartario. Ah, ok, os ha pillado bien. Bueno, pues el trigo sarraceno tartario es una gran maravilla de la naturaleza. Es un alimento que ha sobrevivido en condiciones extremas. ¿Habéis escuchado de los adaptógenos? Sí. Vale, pues es similar, porque la cualidad de un adaptógeno, aunque no esté clasificado como adaptógeno todavía, pero la cualidad de un adaptógeno es que se pueda adaptar en situaciones extremas, ¿vale? Y esa cualidad nos la transporta a nosotros cuando lo consumimos. Vale, pues el trigo sarraceno tartario, cuando se empezó a analizar el genoma empezamos con las plantas y luego los humanos, nos dimos cuenta lo antiguo que era este trigo. Aunque es un pseudo cereal, no es un cereal, no tiene gluten. Al analizar su genoma, empezaron a buscar cuánto de ancestral era. Y se dieron cuenta que en el estómago de dinosaurios había trigo sarraceno tartario. Con lo cual, es una planta magnífica que se ha podido adaptar en el tiempo y ha sobrevivido. No solo ha sobrevivido, sino le ha dado una larga vida a todos aquellos que consumían. Por eso entonces podemos ver que lo que más se consume del trigo sarraceno tartario, que es un poquito diferente, que ahora luego lo vamos a ver, así vamos a ver después cómo nos beneficia en este proceso de adaptación a esta nueva situación hormonal, mayormente se usa el grano, aunque también se usan las hojas y las raíces. El origen comenzó en el Himalaya porque se adapta muy bien a situaciones extremas en altitudes muy altas y luego se fue transportado a China y al resto de Asia y de ahí fue a Europa y de Europa a América. Hubo un tiempo en que casi lo perdemos porque bueno, quedaba en su forma silvestre, pero en la forma de cultivo, ¿vale? Ese cultivo que se adaptó primero en el Himalaya, que el hombre pudo decidir dónde estar y controlarlo. Bueno, pues los beneficios de la salud son muy grandes, pero sobre todo tiene unos nutrientes que vamos a ver más adelante y cómo esos nutrientes nos benefician en nuestra salud. Como veis, el trigo sarraceno y el trigo sarraceno tartario tienen diferencias, no diría abismales, pero uno es más cómodo, el trigo sarraceno más cómodo, se adapta a climas más cálidos, es más suave, y tienen menos polifenoles y menos antioxidantes, con lo cual menos beneficios. Pero el trigo sarraceno tartario, al estar en situaciones muy extremas, desarrolla para protegerse de todo su ecosistema, desarrolla muchos antioxidantes. Creo que no he encendido el micro, perdón. ¿Me escucháis bien? Vale. Entonces, el trigo sarraceno tartario, al tener que adaptarse y desarrollar a esta altitud, protegerse del sol, de los rayos UV y de toda la situación de la poca agua, de los pocos nutrientes del suelo, pues desarrolla una cantidad de antioxidantes que el trigo sarraceno normal no lo tiene, que ya es bastante bueno comparado con otros cereales o pseudo cereales. Dentro de estas resistencias que hace, ¿no? Desarrolla a las temperaturas bajas, también crece en suelos muy pobres, luego veremos por qué, por la simbiosis con los hongos, luego tolera muy bien la radiación, como hemos dicho antes, soporta la sequía gracias a esos hongos y las semillas son muy resistentes. Esto es un poquito más amargo, pero esos amargos son una forma también de querer protegerse de que todos los animales se lo coman, ¿no? Entonces
tiene un poquito de amargor, pero ese amargor no es desagradable, ¿no? Es algo rico, ¿no? Como el chocolate, que es un poquito amargo, pero ¿cuáles son estos antioxidantes que desarrolla en comparación con el otro trigo sarraceno? ¿Veis estos polifenoles que tiene? Los polifenoles, ¿sabéis lo que es? Los polifenoles es unas especies de antioxidantes que genera la planta, esos colores, para protegerse de todo el estrés que le causa el medio ambiente, ¿vale? Al igual que nosotros tenemos la melanina, pues ellos tienen los polifenoles, que las berenjenas son moradas, las granadas son rojas, pues todo eso nos ayuda y luego nos da propiedades a nosotros para defendernos también de la oxidación. Tiene muchos más, pero hay dos principales, la rutina y la quercetina, que va a depender de cómo lo cocinemos para que se convierta en una o en otra, ¿vale? Según las temperaturas. Conocí el trigo sarraceno tartario estudiando microbiota en Estados Unidos. Uno de mis profesores lo nombró y yo no tenía ni idea. Digo, ¿qué es esto? O sea, pensé que era el trigo sarraceno normal, que se había adaptado a alguna situación rara. Y allí empezaban a hablar muchísimo, ya hace como 5 o 6 años o más, por lo menos cuando yo lo descubrí, de este trigo. Mi primera intriga fue qué pasa si lo cocinas, porque la mayoría de las plantas, cuando las cocinan, pierde muchas de las propiedades. Y tenía una amiga en Canadá que estaba enamorada de este trigo y de repente me dijo, oye, yo lo estoy consumiendo y va muy bien. Le digo, vale, tu palabra fenomenal, pero ve al señor que lo está cultivando y dile, por favor, que si tiene algún estudio que cuando lo cocines mantiene esas propiedades. Y la verdad que cuando lo cocinas, los estudios que habían, mejoraba muchísimo más sus propiedades, cosa rara en la naturaleza, por todos estos polifenoles que tienen. Vale, ok. Y entonces se preguntarán, ¿qué tiene que ver el trigo sarraceno tartario con la premenopausia? O sea, ¿qué cosa loca esta es? Que la premenopausia, algo que no conocemos mucho y que estamos tan desinformadas y ahora todo el mundo habla de esto, ¿verdad? ¿Sabéis lo que es la menopausia? La menopausia, si lo habéis escuchado, son 12 meses después de la última menstruación, o sea, es ese día. O sea, que antes es perimenopausia, premenopausia es desde que empiezan a bajar las hormonas a los 30-35, la perimenopausia es ese tiempo antes donde estamos teniendo síntomas o signos, ¿vale? Esos cambios, y la posmenopausia es el proceso cuando ya ha pasado esos 12 meses y ya no tenemos menstruación, que no significa que no sigamos siendo cíclicas. La mayoría de la gente piensa, y si uno pone en la inteligencia artificial, pone qué es la menopausia y te dice qué es después y te menciona la menopausia es que te vuelves un hombre pequeñito. Y no es verdad, no es verdad en absoluto. Seguimos siendo cíclicas, hay pocos estudios, cada vez que hay más mujeres en ciencia pues hay más y vamos avanzando, pero hoy sabemos muchas más cosas y cada día más, gracias a Dios. No es que perdamos las hormonas, sino que tenemos otro tipo de hormonas, ¿vale? O sea, otro tipo de estrógenos. ¿Y qué significa esto? Porque yo conocía los estrógenos, dirán, seguramente los conocían, son las hormonas que dominan a las mujeres. Pues los estrógenos que dominan en la fertilidad son el estradiol, que es esas hormonas que de repente cuando vas a un bebé, tú dices, ¡ah! Voy corriendo y llorando, yo voy corriendo, no sé, me sale algo de dentro, ¿no? Y eso, me chirría en los oídos, o me voy o lo cuido, o algo. Pues cuando pasa la menopausia, nos domina otra hormona, que es la estrona. Y la estrona es una forma de pensar diferente. Las hormonas cambian nuestro pensamiento. Eso no quiere decir que nosotras nos dominen totalmente, pero sí nos van a decir desde una glándula hasta otra, le va a mandar ese telegrama que es la hormona y le va a decir, oye, compórtate de esta manera a tu cerebro. En esa transición, ¿vale? En esa transición pasamos por un montón de desajustes. Pero esto no significa que sea siempre. Significa
que necesita, como cuando un coche pues, le falta aceite o tiene un nuevo repuesto y de repente tienes que cambiar. Y entonces al principio funciona raro, ¿verdad? Y esos son nuestros síntomas. Y de repente que estás súper tranquila, así como happy, y de repente quieres matar a alguien, ¿no? Lo mato, o sea, no sé, no sabe, como las ballenas asesinas, que también tienen menopausia, ¿no? No sabemos, hay un chiste que dice, antes, las ballenas asesinas, antes de la menopausia no eran asesinas, después asesinaron a todo el mundo, o sea, bueno, pues entre pocas especies que se estén descubriendo hasta ahora son las que también tienen la menopausia. Esto no quiere decir que sea normal que querramos asesinar a la gente, pero debo confesar que hubo momentos en que hubiera acogotado a más de uno. Ahora estoy casi acabando un libro sobre menopausia y mientras lo escribía pasaba por cada uno de los síntomas. Yo creo que la naturaleza me los dio para poder escribir y saber de qué se trata cada uno, pero son terribles y comprendo lo que es tener sofocos constantes. Una de las cosas que podemos ver y que se pueden observar es que quizás nuestras generaciones anteriores no tuvieron tantos síntomas como nosotras. Y uno se pregunta ¿por qué? Por la contaminación y por el estrés. Las mujeres antes no tenían tanta exigencia, ni tampoco tenían tantos tóxicos, ni tampoco se ponían tantas cosas, ni tampoco poníamos tantas cosas en la casa. Cada día compramos un producto nuevo para limpiar más, que nos hace daño. Cada día nos ponemos cosas más en la cara, en el cuerpo, la crema, el shampoo, el suavizante. Se calcula como entre 200 productos, o sea, ingredientes, que nos ponemos diariamente que son tóxicos. Entonces, claro, ¿qué sucede con estos tóxicos? Tapan nuestros receptores hormonales. ¿Y qué significa esto? Significa, porque yo al principio cuando empecé a estudiarlo dije, bueno, esto es genial, porque si funcionan como estrógenos, qué estupendo. No, funcionan como una cosa rara, ¿no? Que de repente hacen una descarga extraña, ¿no? Y nuestros receptores de hormonas dicen, ¿y esto qué es? Es un tapón que me está dando información y no sabemos qué información está pasando. Entonces se bloquean y no dejan ni que entren las hormonas normales ni que entren nada, o sea, porque está tapado. Entonces ese es el grave problema y es el que nos está causando, por un lado, que estos síntomas sean peores. Pero no estamos mal, ni la vida a partir de ahora es horrible. No, en absoluto. Ayer escuché un señor que era maravilloso, menos mal que este doctor, que es hombre, lo decía, ¿no? Porque si no parece que una mujer lo está diciendo, que parece ser que la naturaleza nos ha seleccionado como mujeres para que podamos, en esa etapa, acabando con la etapa reproductiva, poder transmitir a las siguientes generaciones la cultura y el aprendizaje que hemos tenido. Tenemos una gran labor en una sociedad que tiene que empezar a valorar a la mujer en esta etapa, porque son las grandes sabias. Y esto es súper importante, que cada vez que os sentáis mal, os acordéis de que sois unas grandes mujeres con gran información que tienen que compartir a toda su familia, amigos y a todos los que tengan alrededor. Bueno, esto ya hemos hablado. Hay muchas cosas que pasan en esta etapa de la transición, ¿vale? Aproximadamente en España es de los 45 a los 50 años. Coincide con problemas glandulares, que vamos a ver más adelante cuáles son los problemas que suelen manifestarse. El metabolismo se reduce, nuestro pelo se hace más finito, nuestra piel empieza a perder grosor, nuestras uñas, estamos más cansadas en algunas situaciones, estamos más irritables, nuestro metabolismo cambia teniendo resistencia a la insulina. Eso significa que nuestra alimentación tiene que ser totalmente diferente, ¿vale? Ya no vale
tomarme pancitos, patatas, todo lo que lleva almidones, porque si bien por un lado estamos ansiosas y por ahí nos consuela, pero por otro lado empezamos a tener más una tendencia a engordar en la cintura. ¿Qué pasó? Decía, si este pantalón me quedaba y ahora no me queda, o sea, tengo que tirar aquel vestido que pensé que me iba a entrar. Y en esta etapa de quitar, porque uno se empieza a quitar alimentos y a comer menos, porque pensabas que cuando tenías 30 te comías menos y ya está, estás divina, en un par de días estaba fantástica, ahora no vale. Ahora es el efecto contrario, que vamos a ver más adelante. Entonces, y aquí uno se pregunta, ¿qué tiene de importancia lo que como y los polifenoles? ¿Y cómo me pueden mejorar los síntomas de la menopausia? Bueno, porque en esta nueva etapa hay que cambiar de alimentación y en esta etapa que, como hemos dicho, los carbohidratos hay que quitarlos, pues entonces, ¿qué hago? ¿Con qué me quedo? Pues encontré este pseudocereal fabuloso, que es el trigo sarraceno tartario, que nos va a dar muchas propiedades, ¿no? Tiene bastantes polifenoles y a la vez podemos sustituir gran parte de nuestro alimento en esa transición y quitar parte de esos almidones que estábamos comiendo, ¿vale? Porque no es fácil. Yo a mis pacientes muchas las veo y dicen, sí, pero yo desayuno pancito con lo que sea. Y tú dices, bueno, pues ya empezamos mal. O sea, ya empezamos bastante mal. ¿Qué son los polifenoles? ¿Vale? Hemos dicho antes, son los antioxidantes que nos da la naturaleza y a la vez estos llegan intactos al colon, casi intactos, y la microbiota los transforma en metabolitos que nos ayuda a nuestro cerebro y como antioxidantes y antiinflamatorios. Y por sí también tienen estos efectos en nuestra salud. Estos son una estadística de los signos y síntomas, y digo signos porque la menopausia no es una enfermedad, es una transición, y al ser una transición, algunos son signos, y los síntomas son cuando tenemos una enfermedad, ¿vale? Bueno, pero coinciden con algunas enfermedades que se desarrollan más. Los estrógenos de la fertilidad hasta ahora nos como daban un comodín. Nos decían, en la ovulación nos brillaba el pelo, teníamos la voz divina, estábamos hermosas, y de repente en la síndrome premenstrual estábamos horrible, no quiero hablar con nadie. O sea, pero en esta etapa, que ya estos estrógenos bajan y cambiamos, empezamos a tener estas quizás dolencias que estaban un poquito ocultas, se disparan, ¿no? Y estas que tienen estrellitas, que ven aquí, son los que el trigo sarraceno tartario nos puede ayudar. O sea, fíjense qué bueno, ¿no? Porque de repente podemos, desde la alimentación, esto conjunto con otros antioxidantes, podemos tomarlo y a la vez nos está ayudando, ¿vale? Veamos estos polifenoles tan fantásticos que tiene este trigo sarraceno tartario, cómo nos ayudan. Si veis, hay otros, aparte de la rutina y la quercetina, aquí los he dividido, los que tienen, que nos ayuda a la cognición, nos mejora los sofocos, la circulación, nos mejora la energía, tiene efectos antivirales, modula nuestro sistema inmunitario, tiene un poquito de fitoestrógenos, reduce la ansiedad, mejora la sensibilidad a la insulina, que eso es muy importante, eso es cuando sube el azúcar, ¿vale? Entonces, porque cuando uno toma cualquier pan, aunque sea de un pseudo cereal, hay un pico de insulina. O sea, para movilizar esa energía acumulada, pues viene una hormona, la coge y de alguna manera la conduce a los músculos. Y si no, dentro del músculo pues no hay espacio, porque no nos hemos movido, o porque tenemos una vida un poquito más sedentaria, o porque ya comimos mucho, pues entonces lo que hacemos se lo guarda en grasa. Y eso es lo que nos hace aumentar, ¿verdad? Bueno, pues esto nos ayuda a que esto funcione mejor y que no haya este problema. El polifenol que más tiene, la rutina, ¿vale? Cálculos biliares. ¿Quién no ha tenido cálculos biliares en algún momento con la vesícula? Hipertensión o problemas arteriales. Sobrepeso. Todos los puntitos, los números son estudios
y como os he dicho en otros lados hay estudios que muestran cómo esto está comprobado que funciona. Y aquí hay algo fantástico. ¿Habéis escuchado del almidón resistente? Pues tiene. Qué fabuloso, pero tiene en unas condiciones. O sea, la quercetina que os he hablado antes se une a los almidones en el punto de que yo cocino, ¿vale? Y dependiendo de cómo lo cocino y luego lo enfrío, va a ser más prebiótico, o sea, más alimento a nuestra microbiota. Entonces, si yo imaginemos que tengo más problemas cognitivos, ¿vale? O más problemas de niebla mental. ¿Alguna vez habéis tenido niebla de mental? Sí, la nube mental esa bendita que tú dices, te pones así y dices, ¿qué palabra era? ¿A qué he venido aquí a hacer? Vale, pues esa. Bueno, se une la quercetina con el almidón y esto va a depender de la cantidad de este polifenol que era la rutina, va a depender de la temperatura. Esto es la magia de este trigo. Este trigo tiene que de repente tiene un montón de rutina, pero si yo lo pongo a baja temperatura, a menos de 60 grados, o sea, imaginemos que hacemos galletas o tortitas, ¿vale? Puedo dominar en la temperatura, ¿ok? A menos de 60 grados voy a tener más quercetina. Pero si lo cocino en un pan al horno, a un horno como está indicado ahí, me va a tener más rutina. O sea que me va a dar mejor para problemas cardiovasculares, ¿vale? ¿Os veis cómo funciona? Y la clave para que haya almidón resistente, voy a tener que cocinarlo y luego enfriarlo. O sea, lo cocino, bueno, yo no sé si puedo resistir mucho esto, porque, o sea, de repente cocino y dices, qué olorcito más bueno, yo me tengo que comer un poco, pero bueno, la intención es que el resto que queda, o sea, los meto en la nevera, tanto como en cuscús, porque tenéis todas estas presentaciones, ¿vale? Tanto como en cuscús, como en el normal, sin procesar, y en el pan. En cualquiera de esas versiones podéis manejaros en temperaturas. Y dependiendo si yo tengo más sofocos o tengo más problemas de una manera o de otra, según lo que está indicado aquí. Y eso va a hacer que va a mejorar también nuestro tránsito intestinal, va a mejorar todo lo que es nuestra digestión, y las bacterias van a estar felices porque van a tener más comida. Bien, y esto, claro, tú dices, el trigo sarraceno, qué magnífico, pero esto tiene que ser dentro de un contexto. O sea, tiene que ser dentro de un contexto de una vida saludable, porque si yo me como, sigo con mi vida, no hago nada y yo me estoy sentada y estoy que no me muevo o no como bien o voy con prisas y no modulo mi estrés, pues entonces tiene que dar una serie de pautas, porque va a haber unas porciones. No me puedo comer todo el día trigo sarraceno. Qué rico, qué bien, salud viva, va a vender un montón, pero no. Tiene que ser una porción, ¿vale? Esto para aprender más o menos cómo es, y no solamente la alimentación, para aprender cómo es tu plato y la alimentación, evidentemente que la materia prima, por empezar, tiene que ser buena. O sea, está muy bien ir al supermercado, pero no ir por los pasillos del medio. Significa que no procesados, ¿vale? O sea, alimentos naturales, tal cual como los ve la naturaleza, y procesar. No tengo tiempo, pues algo a la plancha y voy. Sé que entiendo, si alguien es vegetariano, yo fui vegetariana 5 años y hay que trabajar mucho cuando uno es vegetariano. Los tóxicos, como eso hemos hablado, intentar mantener el peso, y el peso en esta edad, en esta etapa de transición, porque hay chicas de 30 años que están teniendo la menopausia, en esta etapa de transición es muy importante que con una alimentación, como ahora vamos a ver cómo tiene que ser, que haya movimiento, ¿vale? Tengo que salir todos los días a caminar un poco, caminar rápido, porque si estoy acostumbrada a caminar no me sirve. O sea, tengo que hacer algo más de lo que hago. Y también tengo que ejercer esa fuerza muscular. No hace falta ir a un gimnasio, tengo que moverme, ¿vale? Y si no, cojo una botella de agua, la subo y la bajo, varias repeticiones. No vamos a ir a hacer una maratón, pero sí a moverse. Moverse, ¿por qué? Porque mi masa muscular también segrega hormonas, ¿vale? Y como van bajando nuestras hormonas, van a depender de nosotras. Y si va a depender de nosotras, tenemos que todas las fuentes que emiten hormonas las tenemos que tener
hábiles. Y eso es la masa muscular o la grasa. Si vosotras queréis guardar grasa, pues allá vosotras. O sea, pero si no, esta es la opción de la masa muscular. Al igual que el cerebro también tiene, lo que el 50% de nuestro estilo de vida tiene que estar basado en la dieta, en lo que comemos, muy importante, ¿vale? Los suplementos en esta etapa también son muy indispensables. El descanso, que tanto ahora se nos altera, ¿vale? ¿Alguna dormís bien? ¿Todas dormís bien? No. Levantemos la mano así bajito, o sea, ¿no? A ver, el estrés y el ejercicio. Bueno, el sueño tiene mucho que ver con los despertares nocturnos, tienen que ver con el estrés mayormente, porque tiene que ver con una glándula que está en medio de nuestro cerebro, ¿vale? Que es el hipotálamo y la hipófisis, que está regulando y está este cambio hormonal, es como una central nuclear que está diciéndole a los ovarios en este síndrome premenopáusico, diciendo, hey, ¿qué pasa ahí abajo? Vamos, pilas. Y ahí abajo dicen, no, se acabó, aquí se acabó la reproducción, aquí ya no hacemos nada. Y entonces dicen, venga, entonces suprarrenales, arriba de los riñones, se tienen que poner las pilas, vamos, ahora la producción de hormonal tiene que ser arriba de los riñones, venga. Y entonces en ese cambio, hey, hay alguna que dice, hey, no tengo ganas, ¿vale? Y entonces empieza aquello de la hipófisis y la hipotálamo, empieza a hacer, ¡tuf! Sube la temperatura, que aquí nos estamos peleando, ¿no? Es un poquito como así, y ahí tú empiezas a sentir esos calores que te empieza a quemar todo el cuerpo, ¿no? Y dices, uff, ¿qué pasa aquí? ¿El aire acondicionado no funciona o soy yo? O sea, no sé, voy a ver si alguien más está sudando, porque si no me da una vergüenza total. Bueno, estos son los beneficios de cuando comemos bien. Cuando comemos bien, nuestro sistema inmune está mejor, empezamos a tener una digestión mejor, tenemos menos tóxicos acumulados, tenemos una opción de poder asimilar más y tener más antioxidantes, y todo más o menos una vida antiinflamatoria. ¿Qué podemos hacer? ¡Qué lista más larga!, ¿no? No, pero hay que ponerse pequeñas metas, súper pequeñas, para no estresarse, ¿vale? Acordemos que es el estrés más síntomas. Entonces, me tomo la vida con filosofía. Las metas a cuáles pueda cumplir. Y si no las cumplo, pues tuve la intención por lo menos, ¿vale? Y mañana cuando me levante, a lo mejor hago otra más. Y a lo mejor hoy no pude cambiar el pan por un muffin de trigo sarraceno. O a lo mejor no pude hacer otra cosa, pero tuve la intención. Y ya tener la intención es suficiente. O sea, suficiente para ese día. Y ya tengo un punto. Y a lo mejor mañana hago otra cosa. A lo mejor mañana pues hago 10 pasos más o 5, ¿vale? Y ya tengo que festejarlo, porque si me autocritico y digo, no he hecho nada, me siento fatal, no tengo ganas de levantarme del sofá, soy un sofá con 4 patas, o sea, no me puedo mover, bueno, pero por lo menos me siento y me pongo a respirar. La oxigenación hace milagros, ¿vale? Entonces, voy a empezar a practicar algo, me voy a poner una lista y voy a hacer una pequeña lista, un pequeño objetivo, y cuando llegue a ese, pues ya he llegado, y lo bendigo y digo gracias, porque dar las gracias también activa zonas de nuestro cerebro que nos dan recompensas, porque la dopamina y la serotonina están bajas, muy bajas. Bueno, como esto de las sirtuinas, no sé si habéis hablado, son unos grandes antioxidantes, unas proteínas que lo que hacen es ver más o menos a través de nuestro sistema nervioso, percibir cómo está afuera el mundo, y entonces, en base a eso, entonces se adapta o no se adapta, ¿vale? Entonces te dice, hay que mejorar esto, no vamos a quemar más grasa, no vamos a quizás quitar colágeno de la cara y nos lo vamos a poner en las articulaciones y no lo vamos a... Y tú dices, no, por favor, o sea, y bueno, pues estas son las sirtuinas, las pequeñas, que hoy está tan de moda hormesis, que son, de repente si me voy a duchar, puedo ponerme un poquito de agua fría, ¿vale? Esas pequeños shock que nos hacen que
reactivemos y que nuestro sistema se ponga en marcha, pues abrazarnos, o sea, disfrutar de la familia, perro, mascota, y si no tienes nadie te abrazas a ti misma, porque la naturaleza es tan grande que no distingue de brazos. Entonces eso es muy importante, que eso nos va a hacer que estos neurotransmisores nos levanten, y esa lucha que hay adentro de nuestra cabeza entre que se ponen de acuerdo, que arrancan de un lado para otro, las hormonas, pues nos van a ayudar a sentirnos mejor y a estar más estables y a aceptar mejor este cambio, y estas hormonas que se ven interrumpidas por el estrés puedan hacer su trabajo. La comida real, si comemos muchos carbohidratos, tenemos mucha glucosa. Eso significa azúcar en sangre, y eso significa fatiga, y eso también significa que tengamos más células de grasa, que se vayan aumentando. Yo no las quiero, o sea, esas no quiero que sean mis amigas. Bien, y ahora llegamos, que no se ve muy bien, a la pirámide nutricional de la menopausia. ¿Cómo tiene que ser nuestra pirámide nutricional? Bueno, hay unas setas por ahí, eso significa dormir, intentar dormir. Y si se despiertan, no pensar, ¿vale? Nada de eso, tengo que hacer no sé cuánto, mañana entonces son las 4 de la mañana. Y ya estás con la lista de mañana. O, mañana va a estar terrible. No. Lo primero que hacen si se despiertan, jamás ir a comer, porque si no es que te despiertas ya para siempre, sino respirar, hacer ejercicios de respiración, mantenerte, si no estás con un sofoco o estás incómoda, mantenerte en la cama, retener el oxígeno. ¿Sabéis hacer respiración en 4 pasos? Sí. Vale, la básica, de 4 pasos. Y si ya puedes más, pues más. Y entonces, con 2 o 3, te empiezas a relajar. Y te quedas en la cama, a menos que tengas que ir al baño. Pero te vas a la cama e intenta no pensar, porque si piensas, se activan estas neuronas y ya es hora de levantarse. Y no te puedes volver a dormir. Intentar hidratarse, comer, mantener los ritmos circadianos lo mejor posible, o sea, significa me levanto y como más o menos a una hora solar, intento no cenar muy tarde. Yo creo que esto de que está tan de moda ahora que comamos antes de que se vaya el sol, la verdad que no lo veo muy opcional. Porque en España de repente a las 6 de la tarde es de noche, y entonces tendría que comer a las 5 de la tarde, y no sé, en agosto o en julio pues tenemos 10:30 de la noche, todavía tenemos luz solar, o sea, es como muy extremo. Pero intentar que las ventanas de comida no sean muy extensas, que dejemos como mínimo de 12 a 14 horas, ¿vale? Haciendo esos pequeños ayunos, pero no extensos. Y de los ayunos es muy importante hablar porque están muy de moda, y personalmente me pasó que cuando yo estaba en los primeros tiempos de transición, o sea, de repente digo, ¿qué bajada hormonal tengo? ¡Qué horror! Me está faltando de todo. ¿Qué me pasa? Estaba haciendo ayunos de 18 horas y de 16. Y entonces justo salió en el 2023 un estudio donde mostraba que en las mujeres el ayuno de más de 14 horas produce una reducción hormonal del 25%. Entonces, si nosotras estamos con una bajada hormonal y tenemos menos, ¿vale? Y hacemos ayuno, ese estrés nos produce una reducción mayor. Hacer ayunos normales. De esto se podría hablar muchísimo, porque los ayunos, nosotras no somos iguales todo el mes. Y aunque ya no tengamos la menstruación, no digerimos igual todo el mes. Tampoco necesitamos igual todo el mes. Hay etapas, como una preovulatoria, ¿vale? Aunque tengas la menstruación o no, aunque ya no tengas más óvulos, pero que en esa etapa central necesitamos más carbohidratos, porque tenemos un pico pequeño de estrógenos y un pico pequeño también de andrógenos después. Y entonces, ahí nos va a requerir, y si en ese momento uno piensa que eres todo el mes igual y que no eres cíclica,
Tú dices, estoy haciendo dieta, pero hoy me comería y no puedo, y me voy y me lo como. O sea, pero porque lo necesito y porque mi cuerpo lo necesita. La mayoría de los estudios de ayuno intermitente se habían hecho en hombres, no se habían hecho en mujeres. Cuando dicen individuos, son hombres, no son mujeres. Entonces, ahí está el problema. Entonces, no hay que estresar. Pequeños, como un poquito de agua fría, vale, pero no someterme a varias horas de ayuno porque en puntos del mes nos puede hacer daño. La ingesta de comidas, aunque aquí no se ve del todo bien, ven la mitad son vegetales, frutas, que necesitamos polifenoles, un 10%, entre 10 y el 15 aproximadamente de almidones, boniatos, raíces, trigo sarraceno, grasas saludables, ¿vale? Y proteínas, me da igual que sean vegetales o animales, súper importante, desayuno, comida y cena. El trigo sarraceno tiene entre el 10 y el 15% de proteínas, depende de la temporada del año, es variable, pero contemos con el mínimo, ¿vale? Tiene más gramos de proteína que el trigo sarraceno normal y nos va a dar este pseudo cereal nos va a dar un porcentaje, pero necesitamos un 30% de proteínas. Nuestras hormonas necesitan proteínas, nuestros ladrillos de cada músculo, masa muscular, nuestro pelo necesita proteínas, nuestra cara, el colágeno, todo necesita proteínas. Nos hemos criado en la cultura del aeróbic, del Shake Fonda, ¿no? ¿Verdad? De comer lechuga. Yo bailaba contemporáneo y comía lechuga nada más, o sea, era como y con eso sobrevivías. No, en esta época cuanto menos comas, más guardas. Cuanto más comas normal y dentro de proteínas, grasas en ese orden y carbohidratos procedentes de los vegetales y frutas y pseudo cereales, mejor, ¿vale? Súper importante. Desayuno, ¿qué parte de proteínas me estoy poniendo? Si tú comes la cantidad de proteínas, comes 3 veces, como mucho. No tienes más ganas de comer, te sacias, no te dan antojos, salvo los picos hormonales, ¿vale? Y bueno, pues nada, contaros que Salud Viva lo tienen en todas estas presentaciones, que lo probéis, que está muy bueno, que probéis el pan, que está delicioso, que podéis hacer versión dulce, ¿vale? Del pan, poniéndole pasas, manzana, chocolate, pueden hacer... Chocolate es muy bueno, ¿vale? En la pirámide antes estaba arriba, aunque no se veía. El cacao tiene un montón de polifenoles. Cacao puro, 90 si aguantan y si no, 80. Y da mejor calidad. Y darles las gracias por estar aquí, daros las gracias a vosotras, porque sois unas grandes mujeres y que tenéis muchísimas cosas que hacer de aquí en adelante. Gracias.